Y la semana antepasada les comentaba, hermanos, que nos encontramos pues prácticamente en el ombligo de la, de la serie, sin que esto signifique que vamos a extendernos una parte semejante a la que ya hemos pasado. Pero de los cuatro elementos, de los siete elementos que corresponden al texto de Efesios 4, del 1 al 6, esos elementos de unidad que hemos encontrado en el texto, pues ya hemos platicado de tres y nos estamos ocupando ahora mismo del número 4. Hemos hablado, mis hermanos, acerca de un cuerpo, de un espíritu, de una misma esperanza y ahora estamos hablando acerca de un Señor. Solamente les recuerdo, mis hermanos, que la unidad mediante este texto se enseña en el sentido de que debemos vincularnos con estas afirmaciones doctrinales, es decir, que solo hay un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre, un Dios y Padre, perdón, que es sobre todos y por todos y en todos. La unidad enseñada por este texto, hermanos, tiene que ver con que nosotros honremos estas afirmaciones doctrinales, que nos vinculemos con los hermanos mediante el honrar estas afirmaciones. Entonces, la semana pasada, si no mal recuerdo, le preguntaba, o hacía la pregunta, pues, al grupo, que cómo vamos, hermanos, con la unidad. Por supuesto, implica el que hayamos estado presentes en estos temas. Recuerdo un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. ¿Cómo vas con con tu autoexamen, hermano, acerca de la unidad? Porque un comentario que hemos hecho es que la unidad no consiste en una noción personal, no consiste en algo que provenga de mi opinión, sino que tiene que ver con lo que Dios dice acerca de la unidad, hermanos. Entonces, en ese sentido estamos platicando acerca de todas estas cosas y recuerdo el texto, hermanos, para que lo tengamos todos presentes, Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad, hermanos, hemos dicho, no consiste solo en asentir que sí, en efecto, solo hay un cuerpo, que sí, solo hay un único y mismo espíritu que está en todos. No tiene que ver solamente con decir que hay una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. La unidad consiste, remarco, en que nosotros nos vinculemos los unos con los otros mediante honrar estas afirmaciones. Es decir, que estas afirmaciones sean realidad, una realidad entre nosotros, que nos conduzcamos por medio de ellas entre los hermanos. Ahora, la semana pasada, mis hermanos, he mencionado un texto que se podría considerar como la antítesis del señorío, porque estamos hablando acerca de que solo hay un Señor. Y Jueces 21-25 contiene una expresión que se repite, si no mal recuerdo, por lo menos unas tres veces en el libro de Jueces. Dice que en aquellos días no había rey en Israel. Jueces 21-25, creo que es de hecho el último versículo del libro. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que esto implica, lo obvio, es que puesto que no había alguien por encima de todos, pues, puesto que no había un rey,
Entonces cada persona decidía por sí. Cada persona tenía que tomar sus propias decisiones, pero lo hacía, por supuesto, según su propia conveniencia, según sus propósitos. Y estos, por supuesto, podían ser buenos propósitos, pero lo cierto, hermanos, es que cuando hay un vacío de autoridad, generalmente lo que sucede es que los hombres nos corrompemos y las sociedades se destruyen. Entonces, en aquellos días no había rey en Israel. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. En este sentido, por supuesto, algo que difícilmente admitiríamos, pero que tenemos que tomar en cuenta es esto, hermanos. Tenemos que alejarnos conscientemente de una situación así como la que plantea Jueces 21-25. Yo no puedo hacer dentro de la iglesia del Señor lo que bien me parece, porque eso haría realidad, al menos para mí, el hecho de que ando yo sin rey o sin señor en medio de la iglesia. Si yo hago lo que bien me parece, entonces eso implica que en medio de los hermanos, en la congregación del Señor, yo ando sin rey o, más particularmente hablando, yo ando sin señor. Entonces, el principio que encontramos allí lo podemos considerar para comprender qué tanto honramos este aspecto del señorío, porque es así mencionado nuestro Señor, un solo Señor, y la implicación obvia es que hemos de sujetarnos a Él. Entonces, no podemos conducirnos mediante nuestras propias apreciaciones, mediante lo que nuestro corazón piensa o siente, sino que debiéramos sujetarnos, en una observación obvia, hermanos, al señorío del Señor. Entonces, valga ahí la mención de Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahorita se me viene a la mente, hermanos, cuando termina, por así decirlo, ese ministerio de Jeremías, donde atravesó por muchas situaciones. Llega un momento en que ya suceden las cosas, viene el ejército extranjero, toma la ciudad, pero por la forma en la que se dio su profecía, finalmente Jeremías queda en libertad en la tierra, en el territorio de Israel, y literalmente el hombre que le liberta, que le dice que lo saca pues de su prisión, y sabiendo lo que él había hecho, este le dice a Jeremías, la tierra está delante de ti, si te parece bien, haz esto, vete a cualquier lugar de la tierra, porque ya estaba vacía prácticamente, o vente con nosotros a nuestra nación, haz lo que quieras. Bueno, eh, leyendo ese pasaje, hermanos, yo experimentaba una especie de libertad que fue puesta delante de Jeremías, pero era una libertad trágica. eh, se repetían allí las condiciones en el sentido de que ya no había rey, ya no había gobernante. Él podía hacer lo que bien le pareciera. Entonces, no estamos así, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. Hay un señorío que nosotros debemos honrar y mediante el cual nos debemos vincular con los hermanos. Ahora, un punto, hermanos, que yo no había tratado es ¿por qué podemos tener la certeza de que el texto de Efesios 4 se refiere al Señor Jesucristo? Solo dice un Señor. Ah, y hago el comentario porque en la palabra, hermanos, se menciona o se nombra al Padre como Señor, pero también, por supuesto, se menciona a nuestro Señor Jesucristo como Señor. Entonces, ¿por qué podemos tener la certeza de que este texto se refiere al Señor Jesucristo y no al Padre? Bueno, en un razonamiento sencillo, hermanos, tenemos que al Padre se le menciona al final un Dios y Padre, el cual es en todos, por todos y
perdón, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ninguno de los elementos se repite, hermanos, y podemos tener bastante confianza, diría yo, en comprender de esta manera el texto, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, hermanos, lo vamos a señalar casi al final, porque el señorío de nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia, nos predica en sí mismo. Y ese punto lo voy a ampliar prácticamente al final, hermanos. Es decir, hay cosas que nuestro Señor experimentó, hay cosas que nuestro Señor padeció siendo Señor. Y en varios razonamientos de la Escritura, hermanos, en varios pasajes de la Escritura, se ocupa la fórmula que nos dice, bueno, si yo siendo su maestro y señor he hecho esto, básicamente es un encogerse de hombros y decir, ¿y ustedes por qué no? O si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el árbol seco? Dando a entender el Señor que si hicieron ciertas cosas con Él, o si Él padeció o atravesó ciertas cosas, ¿por qué nosotros no podemos concebir la idea de que también podemos padecer o debemos padecer tales cosas? Entonces es bien relevante que nosotros comprendamos que cuando dice que cuando Efesios 4 habla del Señor, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él en su ministerio encarnó, vamos a decirlo así, esos ejemplos para nosotros. Algo que no podríamos decir, por supuesto, de la persona del Padre. Entonces es relevante que lo comprendamos y que lo afiancemos, hermanos. El texto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada, hermanos, tocábamos un tema, diría yo, bien relevante, si no es que, bueno, es relevante, tal vez no es el corazón de esta sección de la enseñanza, hermanos, pero hacíamos la siguiente afirmación. Ah, hay personas que viven o se conducen sin ley o como si no hubiera ley. Y a veces se toma por pretexto esa expresión que es que en Cristo tenemos libertad. Entonces, sí, hemos sido hechos libres del pecado, hermanos, pero no significa que cada uno de nosotros es su propio Señor, ni significa que cada uno de nosotros es un ente separado, el cual se relaciona personalmente con el Señor sin tomar en cuenta a los demás. Eso no es lo que enseña la palabra. Entonces, el comentario tiene que ver con que algunos suelen conducirse en medio de la congregación del Señor como alguien sin ley, porque afirman, tienen una relación directa con el Señor. Ellos se entienden con el Señor y por tanto pretenden ya no tener que dar cuenta a los demás o no sujetarse a los demás por esa supuesta libertad. Vamos a ahondar un poquito en ello. Pero hicimos una afirmación, hermanos, que tiene que ver con lo siguiente. De acuerdo al señorío de nuestro Señor, valga la redundancia otra vez, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que sujetarse a nuestro Señor Jesucristo implica necesariamente el sujetarse a las autoridades o autoridad delegada por Él. Yo puedo afirmar muchas cosas, puedo tener muchos pensamientos dulces acerca del Señor Jesucristo y puedo fácilmente entregarme a la idea de, de estar bajo su señorío. Pero cuán diferente, hermanos, es realmente el sujetarse a las autoridades que Él delegó. Y hay que tomar en cuenta esto, hermanos, que la palabra misma nos enseña que el que resiste a lo establecido por Dios, a las autoridades establecidas por Dios, en última instancia, a quien está resistiendo es a nuestro Señor. Entonces, esto nos deja en una situación bien comprometida, hermanos, porque cuando ya nosotros vamos revisando cada una de esas
cada uno de esos rincones, vamos a decirlo así, de la afirmación, bueno, encontramos que tal vez no somos las personas que pensamos. Efesios 6, del 5 al 9, dice esto. Efesios 6, del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Y aquí hay una expresión clave, como al Señor y no a los hombres. Aquí está implicado el señorío, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, hablando de los siervos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, hay un fin de todas las cosas, hermanos, porque cuando dice que entendamos o sepamos que el Señor de ellos y nuestro está en los cielos, eso implica, por supuesto, lo que está por venir, el juicio, el rendir cuentas delante del Señor. De tal manera que tomémoslo en cuenta. Ahora, queda allí ese primer aspecto de las autoridades que el Señor delega. Habla aquí de los amos terrenales, y a los amos terrenales les recuerda que ellos mismos tienen un amo en los cielos. Ahora, Colosenses 3 del 20 al 25, hermanos. Colosenses 3 del 20 al 25 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y la siguiente expresión es clave según el enfoque de este estudio, hermanos, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Perdón. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí yo podría hacer un ejercicio un tanto riesgoso, hermanos, pero lo hago con confianza. Podríamos aplicar también esta expresión a cada uno de los mandatos del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, porque esto agrada al Señor. Siervos, otra vez, retomando o tomando este libro, lo que afirma Efesios: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, y aquí está la expresión que vincula el tema, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, y aquí está el aliento, hermanos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, dice, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hebreos 13:17, hermanos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ah, tenemos que entender lo siguiente, hermanos. Las expresiones de la palabra muchas veces no son tan amplias como para tocar todos los matices que se nos pueden ocurrir, o todas las situaciones que se nos puedan ocurrir, pero sí definitivamente en germen, vamos a decirlo así, contienen lo que necesitamos saber para que de allí, con ejercicios de razonamiento, nosotros podamos saber la voluntad del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque
en algunas congregaciones, hermanos, nosotros podemos notar abusos de los pastores y algunos de ellos pueden aludir a Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero aquí el texto dice, porque ellos velan por vuestras almas. De tal manera que si un pastor ah, no está velando por el alma, no está viendo por el bien de los que están bajo su pastorado, pues en realidad, hermanos, los creyentes no tienen por qué sujetarse o someterse a un hombre así, que no actúa bajo el temor de Dios. Ahora, esto podría implicar que se abre el señorío en el sentido de que, bueno, entonces queda a mi juicio el sujetarme o no. Bueno, en realidad no, porque si el que pastorea verdaderamente está velando por el alma mía, luego yo no tengo libertad para sujetarme o no, sino que es mi obligación delante de Dios el hacerlo. Entonces, allí tenemos otra autoridad: obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos. Bueno, ah, tomemos en cuenta, hermanos, que hay varios aspectos de esta autoridad delegada, de tal manera que muchos de nosotros, si no es que todos, estamos bajo esas autoridades, no solo una, o sea, no porque seamos jóvenes, solo hacemos caso de los padres, por ejemplo, porque también tenemos un pastor. Y si tenemos un pastor, tal vez también tenemos un amo terrenal. Y lo menciono por esto, hermanos. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Esto implica, hermanos, según nuestro tema, según nuestro enfoque, que los hombres no estamos puestos para escoger cuáles esferas de autoridad reconocemos u honramos, sino que todas aquellas esferas de autoridad en las cuales nos movemos deben de ser, o nos debemos conducir en ellas, pues, bajo el temor del Señor, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, quiero extenderme, hermanos, un poco en esta idea. Hay algunos hermanos que no se sujetan o no quieren sujetarse por causa de que pretenden tener una relación directa con Dios. Es decir, está la congregación, están las autoridades delegadas por el Señor, pero hay ciertas personas que no hacen caso, no se sujetan a las autoridades que el Señor ha puesto, y la excusa que ellos ponen delante es que se entienden directamente con el Señor. Y puesto que el Señor es una autoridad mayor, pareciera pues que todos quedamos en jaque. ¿Por qué? Porque si hay una autoridad mayor con la cual ellos, a la cual ellos se dirigen, luego entonces las autoridades menores pueden ser relegadas. Primeramente, hermanos, reafirmo esto: no son los que están ostentando autoridad los que afirman esto, no son los que Dios ha puesto como autoridad los que afirman esto, no son los padres, no son los pastores, no son los amos. Es Dios quien ha dicho que el que resiste a lo establecido por Dios, a la autoridad establecida por Dios, a lo establecido, perdón, ya ahí mezclé, el que resiste a la autoridad que Dios puso, dice, a lo establecido por Dios resiste. Es decir, no son los padres, no es el pastor, no son los amos los que vienen exigiendo esto, es el Señor el que establece que el que resiste a esas autoridades, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si nosotros afirmamos que tenemos una relación directa con Dios y por ello nos saltamos a las autoridades delegadas por Él, entonces eso es una contradicción, hermanos, y por llamarlo por su nombre, eso es un pecado manifiesto. De tal manera que aquello solamente es
un escape para no sujetarse. La semana pasada mencioné un poco por encima, hermanos, Números 16. Números en su capítulo 16. Y es para ilustrar esto un poco, hermanos, porque es relevante, porque se da y tenemos que tomarlo en cuenta. Números 16, a partir de su versículo número 1, dice que Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Leví, perdón, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Mire, eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y todos estos hermanos se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dice que el versículo 4, que cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Hasta aquí, hermanos, aunque podemos inferir que todo esto no provino del corazón de Moisés, esta respuesta no provino del corazón de Moisés propiamente, sino que el Señor la puso en él. Pero hasta aquí, hermanos, no vemos todavía la respuesta del Señor a esa rebelión de Coré y de todos aquellos. Solamente Moisés plantea esto, que cada quien se va a acercar al Señor y el Señor va a señalar quién es santo, dice, y a quién ha escogido. Entonces, ah, dice el versículo 6: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Mis hermanos, estos hombres no eran unos ociosos dentro de la congregación y tampoco eran hombres que no tuvieran función, pues ellos ministraban delante del Señor. Pero en estas palabras de Moisés, nosotros entendemos que ellos no estaban satisfechos, sino que querían el lugar de principales. Querían lo que tenía Moisés y por esa razón se rebelaron. Entonces, menciono esto, hermanos, porque muchos podemos ser tentados en el corazón para servirnos de las cosas santas del Señor para nuestra propia satisfacción o propósito. Es decir, si yo ambiciono el primer lugar, si yo ambiciono el lugar prominente, si me gusta estar en eminencia, si me gusta que todos me vean, si me gusta el púlpito o el micrófono, bueno, y me dejo llevar por esas cosas, hermanos, puedo por supuesto pecar. Y cuando eso viene al corazón, entonces se atenta contra la autoridad, contra lo que el Señor ha establecido. Entonces, hermanos, necesitamos poner atención a estas cosas porque todos podemos pasar por ello. Ahora, en el versículo 15, leemos lo siguiente del mismo capítulo. Dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová. Aquí ya se está dirigiendo al Señor y dice: no mires a su ofrenda
Pero esto no es algo caprichoso de parte de Moisés, hermanos, sino que hay una razón. Él va delante del Señor y argumenta. No mires su ofrenda. Yo podría añadir ahí un pues ni aún, nada más dice ni aún, pero para entenderlo mejor, pues ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Mis hermanos, cuando un hombre va así delante de la presencia del Señor y ora de esa manera, solo pueden ocurrir dos cosas. Uno, que este hombre sea un necio y un cínico y se esté autoengañando, o que esté hablando con verdad, porque se está dirigiendo a la última instancia, a nuestro Señor. Entonces podemos, por supuesto, inferir que Moisés hablaba con verdad. No mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Luego, hermanos, si esto era así, y era así, podemos entender que esa rebelión de este hombre junto con sus amigos, vamos a decirlo así, ah, era totalmente injustificada, pues. No había maldad en ese sentido en Moisés, de tal modo que la rebelión estaba reprobada desde el principio. No había una razón, pues, válida para atentar de esa manera contra Moisés. Entonces, notemos, hermanos, Moisés no se defiende en base a que es que yo soy el principal. Él dice, no mires a su ofrenda, porque ni aun un asno he tomado de ellos, dice, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces, era un hombre, hermanos, que estaba limpio de estas cosas. Eh, entonces, dice que, perdón, hermanos, me salto hasta el versículo 19. Ya habían tomado todos su incensario. En el versículo 19 dice que ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Mis hermanos, eh, estas expresiones que nosotros leemos en el Antiguo Testamento muchas veces son cuestionadas no solamente por los que están fuera, sino aún por los que estamos dentro, ¿no? Estas respuestas abrazadoras del Señor de repente no se comprenden en el corazón. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, hermanos. Cuando nos encontramos con hombres que pecan de alguna forma, hermano, de la forma que usted quiera tener en su mente en este momento, entendamos que si ese hombre no se arrepiente y parte a la eternidad sin ese arrepentimiento, sin haberse reconciliado con el Señor, no es algo, y esto lo predicamos, no es algo diferente lo que le espera. No es algo de un grado menor, no es un castigo liviano o ligero lo que le espera, hermanos. Es algo en verdad horrible. Es algo que se puede poner a la par con esto que estamos viendo. Y es una implicación aún mayor porque sabemos que la condenación es eterna. Entonces el Señor dice, apartaos dentro de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Pero ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Bueno, hermanos, en el versículo 31 vemos el final de esto y entendamos, hermanos, que esto es lo que Dios piensa acerca de los divisionistas. Esto es lo que el Señor piensa de los desleales. Esto es lo que el Señor piensa de los rebeldes. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos,
abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Bueno, si no quieres que te trague la tierra, hermano, no seas un divisor. Y les recuerdo, hermanos, esto, si bien estas cosas no suceden de una manera común, no suceden a los ojos de los hombres, hoy día, de hecho, hermanos, la afirmación de la palabra es que los que son así van a recibir su retribución en su momento. Entonces, ah, concluyo este punto y también este segmento de la sesión, hermanos. Sujetarse a la autoridad delegada por Dios es sujetarse a Dios. El no sujetarse a la autoridad delegada por Dios es rebelarse contra el Señor. Entonces, hermanos, ah, no perdamos de vista esto, pero por supuesto tomemos en cuenta también lo otro. ¿Qué es lo otro? Moisés era un hombre que se había comportado rectamente entre la congregación del Señor. No es un simplemente porque sí, no es el que no toques al ungido de Jehová. No se trata de eso, hermanos. Se trata de algo que es bien sabio de parte de nuestro Señor. Y los hombres tenemos facultad para juzgar eso, y hay de nosotros si nuestro juicio es torcido o fuera del temor de Dios. Bueno, hermanos, eh, el resto del tiempo lo quiero dedicar a un texto central, Romanos 16, del 17 al 18. Romanos 16, del 17 al 18. Y yo lo llamaría, hermanos, una especie de diagnóstico eh, para la desobediencia, vamos a decirlo así. Romanos 16, del 17 al 18. Esto va a la médula de la desobediencia, hermanos, y tomémoslo en cuenta. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mire cómo dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo repito, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No dejemos de notar, hermanos, cómo empieza esta porción del texto. Me refiero al versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Y el versículo 18 subraya esto: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Porque recuerda, hermano, el tema de estas sesiones ahora mismo es el señorío o un señor. Entonces, tomando en cuenta que nuestro gran tema es la unidad, de hecho, el versículo abona mucho para ello. ¿Por qué? Porque aquí se habla de división, hermanos, y se habla de división por cuanto aquellos, los que sirven a sus propios vientres, atentan contra el señorío. No sirven al Señor Jesucristo, sino se sirven a sí mismos. La expresión que se usa es que sirven a sus propios vientres. Si nosotros tomamos en cuenta la anatomía, vamos a decirlo así, eh,
pues en esa parte que corresponde al vientre, hermanos, se encuentra también dispuesto el estómago de los hombres. Lo que implica esto, hermanos, es que estos hacen cosas para su propia satisfacción. No particularmente está hablando de viandas, de comida, pues, pero nos da a entender que los que se comportan así hacen lo que hacen para su propio bien o su propia satisfacción. Dice que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque estos, aunque son divisionistas, hermanos, entendamos lo siguiente. Cuando se habla de división, no se está hablando, hermanos, de alguien que está fuera del cuerpo. No se está hablando de alguien que está fuera de la congregación. Para que exista división, esta persona tiene que estar dentro y va a polarizar, va a ser dos grupos, quizás más, no lo sé. Eh, de tal manera que no estamos hablando de alguien que desde fuera esté causando estos problemas, sino alguien que de dentro, desde dentro, está dividiendo así al cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Con suaves palabras y lisonjas. Están adulando a los hermanos, les están diciendo, oye, tú deberías ser el líder, tú deberías dar las clases, tú deberías presidir, o por qué no te toman en cuenta, o mira, te están menospreciando, aquí no te aprecian como deben, X, Y, Z, hermanos. Entonces, con suaves palabras y lisonjas, dice que engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Engañan los corazones de los ingenuos. Así que, hermanos, estos no se apartan de la iglesia, sino que pretenden permanecer en Cristo y justifican sus malos procederes mediante palabras suaves escogidas. Y haciendo esto contaminan a los que tienen la desgracia de escucharlos con ingenuidad, causando así divisiones entre los creyentes, hermanos. Entonces, tomemos en cuenta esto, hermanos. La división generalmente no toma formas grotescas, generalmente, aunque sí se dan ciertas cosas, hermanos, pero más bien todo esto llega a ser sutil y la desobediencia que estas palabras o que esta forma de conducirse produce tiende a ser justificada en el corazón y se atesora en el interior, no es violenta, no es horrenda a los ojos, aparentemente, sino que se da así de una manera sutil, hermanos. Entonces, tomémoslo en cuenta porque estas cosas no provienen o no vienen, pues, y se presentan con cuernos y cola, ¿verdad? Sino que vienen así de una manera sutil, hermanos. Cuidemos nuestro corazón en ese sentido. Y casi concluyo, hermanos, con esto. Una forma de no agradar al Señor, una forma de no reconocer el señorío, es utilizar a la iglesia para los intereses personales. Ya he tocado un poco este tema, hermanos, ya lo he mencionado. Solamente voy a enfatizar algunas cosas. Ustedes recuerdan a Diótrefes, aquel hombre en la epístola de Juan, no recuerdo la verdad cuál de las tres, hermanos. Diótrefes era un principal que no recibía al mismo apóstol Juan ni a los que venían con él. Y lo que dice Juan acerca de este Diótrefes es que le gustaba tener el primer lugar en todo. Entonces, como a él le gustaba tener el primer lugar, no recibía a los que representaban una amenaza para su liderazgo o lo que fuera, ¿no?, que él tuviera. Entonces, este Diótrefes utilizaba a la iglesia para satisfacer esas, vamos a llamarlo así, inquietudes personales. Bueno, hermanos,
La tercera carta. Gracias, hermano. Pues ahí encontramos a este Diótrefes y la descripción que dice la palabra de él es que le gustaba tener el primer lugar en todo. Entonces, es un hombre que utilizaba las cosas del Señor para su propia conveniencia, para sus intereses personales. Tenemos a un Ananías y Zafira, de ellos creo que no tengo que dar mucha referencia, pero estos, con tal de atraer alabanza sobre sí mismos, mintieron al Espíritu del Señor, pretendieron engañar y bueno, tenemos la sentencia que cayó sobre ellos, de tal modo que entendamos, hermanos, la congregación del Señor, la iglesia del Señor, no es un lugar para traer alabanzas sobre nosotros mismos. Es el peor lugar que puedes utilizar para algo así. Es un pecado, hermanos, un pecado horrible. Guardémonos de esas cosas. Esos eran Ananías y Zafira. Servían a su propio vientre en ese sentido. ¿Se acuerda usted de los que se menciona en la carta a los Corintios, los que se anticipaban en la cena del Señor? Eh, Había un cierto desorden allí y algunos dice que se embriagaban y se anticipaban y de hecho pues avergonzaban a los que no tenían nada para comer, para compartir. Entonces iban y hacían estas cosas y esto en medio de la congregación del Señor. Están los de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Sí, capítulo 3, versículo 6 de la segunda carta a Timoteo. Hay unos que dice la palabra que en los postreros tiempos va a haber hombres, dice, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Perdón, hermanos, porque leí desde el versículo 1, segundo a Timoteo 3, del 1 en adelante. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El problema con estos es que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y mire cuál es el comportamiento de ellos, hermanos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Son pues visitadores de casas. Entonces, una cosa horrible en realidad, hermanos, pero todo hecho en nombre de Dios. Estos hermanos no sirven al Señor, sino sirven a sus propios vientres. Están, hermanos, los que abusan o falsean los dones con tal de ser vistos por los hombres, falsean los dones. ¿Para qué? Para atraer las miradas sobre ellos, para atraer buena opinión sobre sí mismos. Están los que arrebatan el púlpito, es decir, los que son impacientes y no esperan los tiempos del Señor, no esperan que la iglesia les reconozca, sino que tienen urgencia por ellos tomar el micrófono y por arrebatar el púlpito, porque lo que su corazón les pide es el ser vistos, el ser escuchados, el tener alabanza, el ser notorios. Entonces, podríamos abundar más, hermanos. Yo solo apunté estos casos. Tenemos que tomar en cuenta que la iglesia no es un lugar para buscar satisfacer los intereses personales, porque hay un solo Señor y nosotros no lo somos. Definitivamente nosotros no lo somos, hermanos. De tal manera que el que no sirve al Señor
sirve a su propio vientre, como dice aquel texto. Entonces, tomémoslo en cuenta. Y concluyo, hermanos, ya son 8:18. Concluyo leyéndoles solamente a Romanos 14, hermanos. Yo llamo a este texto la paradoja de Romanos 14, según el enfoque, mis hermanos. Ah, recibid, Romanos 14, versículo 1 en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Este es el texto que puede causar controversia o desorden, hermanos. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hay otros textos que se pueden poner en esta lista, hermanos, que suelen ser mal interpretados, como aquel que dice que no juzguemos para no ser juzgados. Esto, hermanos, pareciera indicar que los hombres, cada uno de los hombres creyentes, en realidad tenemos una relación directa con el Señor, de tal manera que los demás hermanos no deben meterse entre el Señor y nosotros. Esto hasta cierto punto puede ser una afirmación correcta, dependiendo de qué estés hablando. Pero cuando tú, mi hermano, estás hablando de juzgar el pecado, entonces, por supuesto, los hombres, los creyentes, tenemos que estar atentos y tenemos, de hecho, la obligación, hermanos, de ver por qué el pecado no se encuentre entre la congregación. Cuando este texto dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Está hablando particularmente del débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Es uno que, por poner un ejemplo, como lo dice el texto, no tiene libertad en su conciencia, en su ser, de comer de todo, sino que dice, no, eso está mal, porque él piensa que las viandas, que la comida, tienen un peso espiritual y se abstiene de esas cosas, pero no solo lo hace para sí, sino que incluso tropieza con lo que los otros comen, por poner ese ejemplo. El mismo texto nos dice en el versículo 5 que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Es decir, algunos ligan la pertenencia o el temor de Dios a la observancia de ciertas cosas, de ciertas fechas, de ciertas tradiciones quizás. Pero otros consideran iguales todos los días. Bueno, ¿quién es pues el débil en la fe? Es uno, hermanos, que trae hacia la vida en Cristo cosas que no son de la vida en Cristo, pero que Él le ha atribuido cierto peso o cierta importancia, al grado que de hecho tropieza con ello y juzga también cuando alguno lo hace o lo juzga diferente de él tropieza en ello, no está, vamos a decirlo así, libre en su conciencia, sino que está atado a esas cosas y les da una importancia que no tienen. Bueno, con respecto a estos que son catalogados como débiles en la fe, dice el Señor, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. El Señor no los rechaza, no los desecha, dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Solamente es débil en la fe. En ese sentido, el Señor te dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O también te lo dice en este sentido, tú no estás puesto allí para mandar gente al infierno o al cielo. Ah, tú estás mal, estás desechado por Dios. No ese es el juicio que el Señor nos permite. El juicio que Dios nos permite es discernir lo que el hermano, que si lo que el hermano está haciendo
es un pecado contra el Señor y que atenta también contra la congregación o no. Ese juzgar, hermanos, sí lo tenemos permitido y de hecho es necesario para la salud de la congregación, de la iglesia del Señor. El punto es este, hermanos, y concluyo con ello. No podemos pretender el manejarnos entre los hermanos como uno que tiene una relación directa con el Señor. Y cuando digo directa, trato de dar a entender que por ello, entonces tú no puedes decirme nada. Yo me entiendo con el Señor me habla a mí y tú no tienes derecho a meterte porque tú quién eres que juzgas al criado ajeno. No podemos conducirnos de esa manera, hermanos, porque no es del señorío. Eso es estar torciendo la palabra. No podemos pretender el conducirnos de una manera así. No podemos pretender ser los preferidos, los consentidos, los ungidos, los que nos movemos en una esfera particular donde el Señor es conmigo y yo con el Señor y los demás no importan, porque eso es contrario al cuerpo, hermanos, porque eso es contrario al señorío. Entonces, hermanos, tomémoslo en cuenta, temamos al Señor, porque solo hay un único y mismo Señor, el cual es sobre todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. A Él le servimos. Entonces, andemos en temor, mis hermanos, tomémoslo en cuenta. Si Dios lo permite, hermanos, cerraría este tema la siguiente semana para ya avanzar al siguiente, una fe. Eh, que el Señor les bendiga, hermanos, que Él bendiga lo que es suyo y lo que no, hermanos, desechemos.